se va a liberar la luteinizante, va a hacer que el folículo termine de madurar y va a preparar el proceso de la ovulación. La ovulación se va a producir 12 a 24 horas después de haberse liberado la luteinizante. O sea, 12 a 24 horas después de producirse el pico de estrógeno. ¿Qué se va a liberar durante la ovulación? Un ovocito secundario en la metafase de la meiosis 2. Fíjense, se rompe el estigma y se está liberando el ovocito secundario junto con el líquido folicular hacia la tromboterina. Para el momento de la ovulación, no encontró mi videito, pero les voy a buscar para la siguiente semana. No creo que haya tiempo bien. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa durante el momento o segundos, minutos antes de la ovulación? Estas fibras lo van a cubrir al ovario. Se deposita sobre la superficie del ovario, de tal forma que cuando el ovocito secundario sale expulsado, porque sale con fuerza, es atrapado por la célula, por estas fimbrias, y las fimbrias empiezan a hacer un movimiento de vaivén, dice, o de barrido, de adelante hacia atrás, y lo introduce al ovocito dentro de la tromboterina, y el resto lo hace la tromboterina porque tiene contracciones musculares que van a hacer que lleve o transporte ese ovocito hacia los diferentes segmentos, o sea, más allá, hacia el lugar de la fecundación. Para que se rompa el estigma y libere el líquido folicular, intervienen otras sustancias, ¿ya? La luteinizante también va a hacer que se activen las prostaglandinas, que son unas enzimas que participan en la contracción o estimulan la contracción de fibras musculares. ¿Se acuerdan que dijimos que la teca externa tenía fibras de músculo liso? Entonces las prostaglandinas hacen que esas fibras de músculo liso se contraigan y forcen, ¿no es cierto?, el folículo hacia la pared adelgazada, que es el estigma del ovario, y se rompa el estigma y entonces se libere el folículo hacia el interior de lo que va a ser la tromboterina. Aquí vamos a tratar de ampliar un poquito la imagen. Ustedes allá atrás ven pues bien, son niños, pero yo ya no veo. Bien, ahí está el estigma, se está rompiendo, ¿no es cierto? Pero minutos antes de que se rompa el estigma, fíjense que el ovocito secundario se ha desprendido del resto del folículo. Miren, ahí está. Se ha desprendido del resto del folículo y está rodeado de su zona pelúcida y algunas células de la teca interna y de la granulosa que se han reorganizado alrededor. Entonces, este ovocito secundario, rodeado de su zona pelúcida, esas células de la teca interna, miren, está siendo expulsado junto con el líquido folicular hacia la tromboterina. Ahí está. Dice que muerde tu bolsa. Esas células que ahorita vamos a ver, pero está rodeado de la corona radial. Quiero que vean que aquí en el ovario se está quedando el resto del folículo, el resto de las células foliculares, de la teca interna y la teca externa. Aquí. Entonces, a eso le va a ocurrir algo ahorita. Bien, entonces, esto es lo que ha ocurrido. Durante la ovulación se ha liberado ovocito secundario en metafase de la meiosis 2, ¿ya? Rodeado de la corona radiada. La corona radiada no es otra cosa que la zona pelúcida y esa capa de células foliculares que les he dicho. Estas capas están rodeando al ovocito primario, lo están protegiendo del espermatozoide, ¿ya? Para el momento de la fecundación. Todas esas capas van a tener que atravesar el espermatozoide antes de llegar al ovocito. Entonces, ese era el video que lo vamos a ver. Ahí está. No tiene, o sea, no tiene música hasta donde me acuerdo, ¿o tiene? No me acuerdo. La ovulación es una parte del ciclo menstrual en la que el ovario libera un óvulo maduro o huevo. Dentro del ovario hay cientos de miles de folículos. Cada folículo es una bola hueca de células con un óvulo maduro en el centro. El típico ciclo menstrual de 28 días comienza el primer día del sangrado menstrual. Durante los primeros 7 días del ciclo, algunos folículos comienzan a crecer al mismo tiempo. Estos folículos que están madurando segregan hormonas, estrógenos, en el flujo sanguíneo para preparar las paredes del útero para el embarazo. Alrededor del día 7, todos los folículos, excepto uno, dejan de crecer y comienzan a degenerarse. Este folículo dominante continúa creciendo y alimenta el óvulo en desarrollo dentro del mismo.
día 12, el folículo segrega una gran cantidad de estrógeno en el flujo sanguíneo. Cuando el estrógeno llega al hipotálamo y la glándula pituitaria del cerebro, la parte anterior o delantera de la glándula pituitaria libera un gran volumen de hormona luteinizante en el flujo sanguíneo. Alrededor del día 14, la hormona luteinizante hace que el folículo sufra un crecimiento acelerado y repentino. Justo antes de la ovulación, el óvulo se desprende del interior del folículo. El folículo protuberante libera químicos, haciendo que una de las dos trompas de falopio se mueva más cerca del folículo y lo rodee. El folículo se hincha hasta que se abre de golpe, expulsando al óvulo y al líquido del folículo en la cavidad abdominal. En consecuencia, la fibria, minúsculas proyecciones al final de la trompa de falopio, pasa rápidamente por el lugar de la ovulación y recoge al óvulo. Los cilios microscópicos sobre la superficie de la fibria transportan al óvulo hacia la entrada de la trompa de falopio. Dentro de las paredes de la trompa de falopio, las contracciones musculares empujan suavemente al óvulo hacia el útero. Después de la ovulación, el óvulo vive entre 12 y 24 horas. Por lo tanto, para que una mujer quede embarazada, el óvulo debe ser fecundado por un espermatozoide masculino durante ese periodo. Si no es fecundado, el óvulo se disuelve afuera y es eliminado junto con las paredes del útero durante la menstruación. ¿Han visto el proceso de la ovulación, no es cierto? Ya, entonces, miren, continuamos y tenemos que ver ahora ese grupo de células que se quedó ahí, ¿no es cierto? El resto del folículo, que era la teca interna y la teca externa, ahora por el estímulo de la luteinizante, se van a transformar en el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Aquí está, se ha producido la ovulación y estas son el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, que van a empezar a secretar dos hormonas, ¿no es cierto? Progesterona, pequeñas cantidades de estrógenos y gran cantidad de progesterona. ¿Ya? Entonces, esas dos sustancias, ¿no es cierto?, van a ser liberadas. Esas dos hormonas. El cuerpo lúteo, no les habíamos dicho, va a secretar estrógenos y progesterona. Ahora, esos estrógenos y progesterona, ¿a quién hacen desarrollar? Al endometrio, a esta capa del endometrio. Esto ya lo hemos visto. A partir de la ovulación, ¿no es cierto? La luteinizante estimula la ovulación, estimula la formación del cuerpo lúteo para que secrete esos estrógenos y progesterona. Aquí hay, relacionado con la ovulación, hay una aplicación clínica, ¿no es cierto? Es el dolor preovulatorio o el Mittelschmerz. ¿Qué es esto? Cuando se rompe la pared del ovario, así como hemos visto, se produce un pequeño sangrado de la propia pared del ovario. Y entonces, pequeños chorritos de sangre, llegan a la cavidad peritoneal y producen irritación. ¿Ya? Y eso produce ese dolor, ¿no es cierto?, en el lado del ovario o en el lado de la cavidad pélvica, donde está el ovario que ha producido la ovulación. Algunas mujeres son más sensibles que otras y entonces pueden sentir esos dolores en alguna de las ovulaciones y en otras no es cierto?, dependiendo del sangrado. Es transitorio, ¿no es cierto?, y coincide con el proceso o el momento de la ovulación coincide con un aumento discreto también de la temperatura que es utilizado como un método de dos formas, como un método anticonceptivo o también para embarazarse, ¿no? En marcha atrás. Ya entra bien. ¿Qué pasa cuando el cuerpo amarillo, ¿no es cierto? Bueno, el cuerpo amarillo después de la ovulación pasan 9 días y alcanza su máxima capacidad de desarrollo. Si es que después de los 9 días, ¿no es cierto?, no se ha producido la fecundación, entonces el cuerpo amarillo empieza a degenerar y se va a transformar en esta degeneración blanquecina, una cicatriz blanquecina en la superficie del ovario, que se llama cuerpo albícax, ¿ya? Van a ver en histología. Ahora, ¿qué pasa si es que ha habido la fecundación? Entonces, si ha habido la fecundación, este ovocito secundario que ha sido fecundado, va a iniciar la implantación en la pared del endometrio, ¿ya? 7 días después de haberse producido la fecundación. Y entonces va a empezar a liberar una hormona que se llama gonadotropina coriolipomana. Esta hormona, ¿ya?, es la que se capta o se detecta en los test de embarazo, tanto en sangre como en orina. Ya el día 14 se produce la ovulación y ese
la fecundación. 7 días después de la ovulación, el cigoto llega al útero e inicia su implantación. ¿Cuánto es 7 más 14? 21 días. En el día 20 a 21 de un ciclo de 28 días, ya está iniciando la implantación. O sea que desde ese momento se empieza a liberar esta hormona y nuestro organismo ya sabe que no tiene que haber menstruación. ¿Qué ocurre en el transporte de los gametos? Un poquito hemos visto, ¿no es cierto?, en el video de la ovulación, pero fíjense, una vez liberado el ovocito secundario y hemos visto que las fimbrias de la trompa uterina han cubierto al ovario para captarlo, ¿no es cierto?, y meterlo dentro de la trompa. Entonces, para el transporte del gameto femenino intervienen los movimientos de barrido que hemos visto que hacen las fimbrias y también ese peristaltismo de la trompa, de la pared de la trompa uterina, del miosalpix de la trompa uterina, ¿no es cierto?, que va a hacer que los cilios que estaban en la superficie, eso también se veía un poquito en el video, ha llevado o ha transportado el ovocito secundario dentro de la trompa uterina hasta el lugar de la fecundación. Si se fecunda, es el cigoto el que va a ser transportado hacia el útero. Pero si no hay fecundación, ese ovocito secundario va a seguir siendo transportado hasta que degenera después de las 24 horas y se va a reabsorber cuando llegue al útero y se va a liberar con la menstruación. Ahí está, ¿no es cierto? Ese es el ovocito secundario, esas son las fimbrias de la trompa uterina que están produciendo ese movimiento de barrido y lo van a llevar al cigoto o una vez se ha fecundado, ¿no es cierto? Va a llegar 3 a 4 días después de la fecundación hacia el útero. Ahora, en relación a los espermatozoides, primero veremos esto. ¿Cómo se transportan los espermatozoides? Desde los testículos prácticamente y desde los lugares que están almacenados hasta el lugar donde se tiene que producir la fecundación. Resulta que hay dos procesos, ¿ya? Se llaman el proceso de la emisión y la eyaculación propiamente dicha. Gracias a la emisión, los espermatozoides que van a estar almacenados en los túbulos, en el epidídimo y el conducto deferente, y estos tienen paredes musculares, o sea, fibras musculares en su pared, un músculo liso. Entonces se contraen y van a transportar a los espermatozoides hasta la uretra prostática. Y ahí van a estar almacenados por un proceso, llegan hasta ahí por una estimulación simpática. Después viene el parasimpático y produce una contracción mucho más fuerte todavía que permite que la eyaculación, que permite la eyaculación propiamente dicha, es decir, la expulsión de los espermatozoides junto con el producto de secreción de las glándulas de Cooper, las glándulas de la próstata y las vesículas seminales, ¿no es cierto?, van a ser expulsadas hasta el órgano reproductor femenino o finalmente hasta el exterior. Entonces, este impulso parasimpático va a hacer que se produzca la contracción del esfínter vesical para evitar que la orina salga junto con el semen, va a estimular la contracción del músculo de la uretra y también de los músculos bulboesponjosos. Esos tres músculos juntos, al contraerse, envían a presión prácticamente a los espermatozoides y al semen hacia el exterior. Entonces, una vez que ocurre esto y es depositado el semen aquí en el tracto reproductor femenino en la vagina, muchos de los espermatozoides, ¿cuántos son los que se depositan ahí? 300 millones aproximadamente, pero el 1% atraviesan el cervix uterino y van a nadar pegaditos a la pared del útero por la trompa uterina hasta la trompa uterina. Y allá se van a detener, pierden su movilidad. Pierden su movilidad hasta que se produce la ovulación. Dice que la ovulación libera unas sustancias químicas quimiotácticas que hace que el espermatozoide, cuando se produce la ovulación, nuevamente recupere su movilidad. Hasta ahí es una parte de mi presentación, porque como es tan larga. Celestial celular, por favor, tóxico. Celestial celular, tóxico. ¿Qué atrevimiento está por ahí? ¿Qué es el proceso de la fecundación? Entonces, el proceso de la fecundación, jóvenes, es un proceso que va a durar, que tiene varias etapas, ¿ya? Pero antes de que se produzca la fecundación, una vez que el espermatozoide ha sido liberado, todavía no puede fecundar. Es un minuto. No puede todavía fecundar, pero porque tiene que capacitarse, ¿ya? Una vez liberado al órgano reproductor femenino, tiene que sufrir un proceso de acondicionamiento
el órgano reproductor femenino lo pone a prueba durante 7 horas a ese espermatozoide para que se capacite y pueda fecundar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la capacitación? No es otra cosa que ese acondicionamiento que les estoy diciendo que va a ocurrir durante 7 horas en la trompa uterina y en el propio útero. ¿Qué va a ocurrir durante este proceso? El espermatozoide no va a cambiar su forma, pero al finalizar va a ser mucho más móvil. Resulta que desde su acrosoma no se van a liberar, se va a perder una capa glucoproteínica de su acrosoma para que se haga más delgadita esa capa y entonces pueda liberar las enzimas que tienen que ir degradando primero las células foliculares de la corona radiada, después la zona pelúcida de la corona radiada, hasta llegar al ovocito. Esa es la capacitación, ¿ya? Entonces, no importa que el espermatozoide a los 5 minutos o a los 30 minutos de llegar al órgano reproductor femenino llegue al lugar de la fecundación, no va a poder fecundar porque necesita 7 horas para capacitarse. Dice que solamente los espermatozoides capacitados van a poder participar en el proceso de la fecundación. Al lugar de la fecundación dijimos que iban a llegar a entre 300 a 500 espermatozoides, pero solamente uno va a producir la fecundación. ¿Ya? Este proceso de la fecundación y la capacitación hace que se produzcan dos eventos muy importantes. Uno que es la reacción acrosómica y la otra que es la reacción de zona. Entonces, para eso se produce la capacitación. Para que el acrosoma del espermatozoide libere sus enzimas, pero además se pueda anclar a la fracción ZP3 de la zona pelúcida y pueda atravesar la zona pelúcida, ¿ya? Durante el proceso de la fecundación. Intervienen en el proceso de la fecundación varias otras moléculas como el calcio, las prostaglandinas, la propia progesterona, que en su libro no están mencionadas. Sin embargo, es importante mencionar, ¿saben por qué? Porque cuando ustedes sean ginecólogos o quieran trabajar con la reproducción humana, estas enzimas sí son importantes, ¿ya? Tenemos los dos gametos, el masculino que dentro del tracto reproductor femenino vive 48 horas, su libro dice más días, o sea, hasta 6 días. Pero una cosa es que esté vivo y otra cosa muy diferente que conserve su capacidad de fecundar, ¿ya? Así que ojo ahí. ¿Ya? Y el óvulo, una vez que es liberado durante la ovulación, vive solamente 24 horas. Ahora, fíjense, así es liberado. Este es un ovocito secundario en metafase de la meiosis 2. Esto verde es su zona pelúcida y alrededor están sus células foliculares. Y este pobre espermatozoide, por no decir otra cosa, tiene que atravesar todas estas para llegar al ovocito. Yo soy ese pobre. ¿Perdón? Yo soy ese pobre espermatozoide. Todos hemos sido ese pobre espermatozoide. Bro. Ese pobre niño. Entonces, vamos con la definición. Chicos, ¿saben qué? Hay cosas básicas que en este mundo a nosotros los médicos nos diferencian de los demás. Y son estas pequeñeces. Cuando yo les pregunto, ¿cómo definen la fecundación? Y me digan, es la unión del óvulo y el espermatozoide. No está mal. Pero eso está bien para un chef. No me lo tomen a mal los que son chefs. Esta es la definición completa de lo que es la fecundación. Es una secuencia de acontecimientos moleculares que inicia cuando el gameto entra o cuando los gametos entran en contacto y que termina en el momento que se mezclan los cromosomas maternos y paternos durante la metafase de la primera división por mitosis del cigoto. Esa es la definición completa. Porque hasta un niño de 5 años les va a decir, ¿no ves? Es la unión del óvulo y el No, es cuando la cigüeña trae. Entonces hay que diferenciar. Es cuando papá y papá. Esos precoces existen siempre, pues. ¿Cómo lo van a ver? ¿Cuántos de esos no han habido aquí? Ahí está, miren, ¿dónde se va a producir la fecundación? Se produce en la trompa uterina a nivel de su segmento más amplio, que es lo que conocemos como la ampolla de la trompa uterina. Dura 24 horas el proceso de la fecundación. ¿Ya? Entonces, una vez que es liberado, durante las primeras 12 horas es más frecuente que ocurra la fecundación. Ya. Entonces, el ovocito secundario, ¿no es cierto? El que tiene que ser fecundado. Es ovocito secundario detenido en la metafase de la meiosis 2. No se olviden que los espermatozoides pueden estar
estarían la trompa uterina, pero están quietos, inmóviles. Se libera el ovocito, se produce la ovulación y el propio ovocito dice que libera unas sustancias químicas que atraen al espermatozoide y hacen que nuevamente pueda tener movimiento en su cola. Es un mecanismo de quimiotaxis que ustedes han estudiado en histología, o que van a estudiar en histología. Aquí están los pasos de la fecundación. El paso 1 es cuando el espermatozoide atraviesa. Los pasos son bien descriptivos. El espermatozoide tiene que atravesar las células foliculares de la corona radial. Y para eso se ha capacitado. La capacitación permite que la cola del espermatozoide sea más móvil y produzca unos movimientos de amplitud, ¿ya? Unos movimientos flagelares sumamente amplios que le dan el impulso para que pueda atravesar las células foliculares. Va a ir liberando también desde su acrosoma, para eso se ha producido la reacción acrosómica y la capacitación. Va a ir liberando enzimas como la hialuronidasa, por ejemplo. Este libro, el LACMA, no menciona la hialuronidasa, pero los otros libros sí mencionan a la hialuronidasa como el que ayuda a producir este primer paso de la fecundación, los movimientos propios de la cola y las enzimas que va a liberar la propia trompa uterina. Nuestro libro solamente menciona la acrosoma. El paso 2 es la penetración. Miren, el espermatozoide ya penetró las células foliculares, ahora tiene que penetrar la zona pelúcida. Y para hacer esto, desde su acrosoma, y para eso se ha capacitado este caballero, es que, fíjense, libera acrosina y tripsina. Otros libros mencionan además la neurominidasa y las esterasas. Pasa que cuando el espermatozoide atraviesa o se pone en contacto con la zona pelúcida, ahí se produce la reacción de zona, porque el acrosoma del espermatozoide se va a fijar a la fracción ZP3 de la zona pelúcida para que la zona pelúcida, ¿no es cierto?, en ese momento pueda permitir, se degrade ese pedacito para que pase el espermatozoide y la zona pelúcida va a formar la reacción de zona. Es decir, que se van a liberar desde la zona perivitelina, o sea, la zona que está rodeando al ovocito, que tiene un contenido de líquido, se van a liberar unos gránulos que se llaman, desde los gránulos corticales se libera una enzima que es la lisocima, ya, que libera iones de calcio que van a hacer que la zona pelúcida se calcifique, se haga dura y no permita que más espermatozoides pasen. De esa forma pasa solamente uno. El paso 3, como el espermatozoide ya atravesó la zona pelúcida, ahora su membrana celular, su acrosoma, que ya prácticamente no existe, se va a fusionar con la membrana celular del ovocito secundario y fíjense, en ese punto se rompe la membrana o se degrada la membrana de ambos y va a penetrar solamente el espermatozoide, su núcleo con todas sus organelas, pero su membrana celular del espermatozoide se queda fuera. Es lo que yo siempre les digo. El ovocito secundario le permite entrar al espermatozoide, le abre la puerta, pero lo hace entrar desnudo. Ahí está su ropa. Ahí está. Le ha dicho, te sacas tu ropa, no entras. Ahora, en respuesta a que el ovocito secundario y el espermatozoide han fusionado sus membranas, hay 3 respuestas en este paso 3. El primer estímulo, o lo primero que va a ocurrir, es una vez que el ovocito secundario ha sido penetrado por el espermatozoide, este ovocito secundario responde terminando su meiosis 2. ¿Se acuerdan que estaba en metafase? Termina su meiosis 2 y forma el óvulo maduro fecundado con su pronúcleo femenino, que tiene ahora 23 cromosomas de cromátides simple, ¿ya? Y un segundo cuerpo polar que está aquí, ese chiquitito. Miren, el resto de los espermatozoides, estos fascinerosos, están viendo todo lo que ocurre dentro de afuera. Aquí está el espermatozoide en el citoplasma. Una segunda respuesta es que, miren, bueno, este espermatozoide se va a desprender, el núcleo del espermatozoide se va a desprender de su cola. Todo lo que es su cola, donde contenía sus mitocondrias, degenera y solamente se rescata el material genético. Ahí, fíjense, aquí está la colita, eso que les tengo que mostrar. Cuando su papá les diga que son mitad de él, es mentira. Un porcentaje nomás, porque la mamá les ha dado hasta sus mitocondrias. Aquí está, miren. Esta era la colita del espermatozoide que tenía hasta sus mitocondrias. Ha degenerado
Así que las proteínas que sintetizan las mitocondrias con su material genético las tienen gracias a su mamá. ¿Quién les ha dado más? Ah, ¿no ves? Entonces ahí está su pronúcleo. Este es el pronúcleo masculino. Los dos pronúcleos en esta etapa no se pueden diferenciar. Por eso a esta célula o a claro, esta célula se le denomina como ovótide. ¿Ya? Ahí está, ese es el ovótido o oótide también. Ahora, los dos pronúcleos que van a hacer se van a fusionar. Antes de fusionarse, chicos, cada uno tiene que duplicar su material genético en forma individual. Una vez que han duplicado su material genético en forma individual, cada uno con 23 cromosomas de cromátide doble ahora, entonces sí se fusionan. Y al fusionarse, ¿cuánto es 23 más 23? 46. Se establece el número diploide de nuestra especie, cada cromosoma con cromosomas de doble cromátide. Y fíjense, ahí está, ¿no es cierto? Se está formando el uso de la división celular para la primera mitosis, ¿ya? Y aquí ya podemos decirle sí. Ahí está terminando la fecundación. Así que, como resultado de la fecundación, nosotros vamos a tener un cigoto, o es un embrión unicelular, ¿no es cierto? Como resultado de la fecundación, ¿qué ha ocurrido? Ha terminado la meiosis 2 del ovocito secundario, ¿no es cierto? Se ha formado o se ha restablecido el número 2N o diploide de nuestra especie. Al recombinarse los cromosomas maternos y paternos, ¿qué ha pasado? Se ha producido la variabilidad genética y se ha determinado el sexo, porque si era cromosoma X del papá o del gameto masculino, va a ser una hermosa niña. Y si es cromosoma Y del papá, va a ser un varón. No, ustedes también son bonitos, no crean que no. Y además, miren, el hecho de que se forme esta figura que es el uso de la división celular, ya nos está dando la señal de que ahora se va a dividir por mitosis, y eso es la segmentación. Ahí está. Entonces nos da la señal también para el inicio de la segmentación. ¿Qué nos falta? ¿Todavía no? ¿Qué? Nos falta la segmentación. Creo que había una presentación más.